antiguamente, el parcelize era mucho más usado. ¿Por qué? Porque la única manera que yo tenía de guardar el estado era a través del onSave Instance State. Sin embargo, los desarrolladores de Android de Google crearon una librería que se llama la librería de arquitectura. Y dentro de esa librería de arquitectura hay una clase que se llama ViewModel, y esta clase ViewModel tiene una característica importantísima, que es que no es destruida cuando se produce un cambio de configuración. Un objeto de esa clase no es destruido automáticamente cuando se produce un cambio de configuración, es decir, que es preservado entre cambios de configuración. ¿Y eso qué ventaja tiene? Que al ser una clase normal, yo dentro de esa clase normal puedo guardar en ella lo que me salga del alma. Es decir, que si yo quiero que un usuario, los datos de un usuario se preserven en los cambios de configuración, no tengo que utilizar el onSave Instance State. Puedo definir esa propiedad user dentro del ViewModel. A cambio de eso tengo un inconveniente. Y es que yo no voy a instanciar directamente esa clase, sino que le voy a decir al sistema, quiero que me crees un ViewModel. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? El sistema va a coger y si no existe el ViewModel, me lo va a dar. Y si ya existe porque lo creé antes del giro de pantalla, me va a dar el que ya tenía. Entonces, digamos que yo voy a tener como una especie de almacén de ViewModels y lo que le voy a decir al almacén es, oye, dame mi ViewModel. Y él, si no lo tiene, lo crea y me lo da. Y si lo tiene, no lo crea de nuevo, sino que me da el que ya tiene contenido en el almacén. Esa es la manera en la que él preserva el estado, es decir, conteniéndolo como una especie de almacén. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que esta clase ViewModel pertenece a una librería añadida, que es la librería de arquitectura. Y entonces, para que podamos nosotros utilizar en nuestras aplicaciones esta librería, tenemos que añadir estas tres dependencias que veis aquí. Entonces voy a copiar esas tres líneas y me voy a ir a nuestro proyecto y en el archivo build.gradle veis que tenemos dos, en el del módulo, que es donde se ponen las dependencias de ese módulo, voy a añadir lo que he copiado de allí. Fijaros que estoy utilizando en algunos casos los que tienen -KTX. Esto es porque son las versiones de estas librerías específicas para Kotlin, que tienen funciones, normalmente extensiones, funciones de extensión, extension functions específicas que solo funcionan con Kotlin. Entonces, os recomiendo que cuando vayáis a cargar una librería, veáis si hay una versión que tiene -KTX, si vais a usar Kotlin. Entonces, ahora aquí, evidentemente, la XX no vale, pero fijaros que ya me dice incluso cuál es la última versión, con lo cual no me tengo mucho que calentar la cabeza. Otra cosa que yo os comenté es que si queréis trabajar con las versiones alfa, alfa o beta de la librería, basta con poner alfa y entonces seguramente veis, os sugiere una más avanzada. RC, ¿sabéis lo que significa en las librerías? Significa Release Candidate, es decir, candidata a ser liberada. ¿Eso qué significa? Es el paso previo antes de que sea la versión estable. Entonces, insisto, algunas veces lo que queremos es usar la versión, aunque no sea la definitiva, pero queremos utilizar versiones más recientes. Eso ya es un poco a gusto del consumidor. Los objetos ViewModel no serán destruidos durante los cambios de configuración. Eso es lo que os tenéis que quedar. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a usar la clase ViewModel para almacenar el estado de la actividad. Ojo, lo que ya me almacena el sistema por defecto, como por ejemplo el texto de los edit-text y eso que ya he comentado varias veces, eso no tenemos nosotros que almacenarlo porque lo hace el sistema automáticamente. Aquello que nosotros guardábamos en el onSave Instance State, pues ahora lo podemos guardar en nuestro ViewModel. ¿Cómo se crea un ViewModel? Pues fijaros, es tan sencillo como crear una clase que extienda de ViewModel. Bueno, pues vamos a hacerlo. Yo me voy a ir a mi proyecto. Voy a crear un paquete aquí, que lo voy a llamar main. Y otro paquete que se llama detail. ¿Vale?
Y entonces lo que voy a hacer es que la actividad main activity la voy a meter dentro del paquete main, ¿ok? Y la actividad detail activity la voy a meter dentro del paquete detail. Yo normalmente lo que hago es que creo un paquete que se llama UI, de User Interface. Y en el paquete UI meto un subpaquete por cada pantalla de mi aplicación. Entonces voy a hacer eso, voy a coger esto y lo voy a meter en UI. Entonces tengo el paquete UI y dentro tengo detail y main. Ahora, ¿dónde creo el view model? Hombre, pues si yo voy a crear un view model para la pantalla main activity, pues lo crearé en el paquete main. Entonces, le di al botón derecho y le digo new calling class. Voy a crear una nueva clase. Y ahora, esto es cosa mía, yo normalmente lo llamo como se llame la actividad, seguido de view model. Por ejemplo, main activity view model. Para que quede claro, ese view model, ¿quién va a ser el propietario? Pues nada, main activity view model. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Que esa clase extienda de view model, porque quien tiene la funcionalidad de view model es la clase view model de la librería. Pues nada, pongo view model. View model está incluida dentro de una librería que pone androidx.lifecycle. Ya lo tengo. Ahora, ¿qué me está diciendo? Pues lo que me está diciendo, si lo colocamos encima, es, oye, que es que view model tiene un constructor, tienes que llamar al constructor. ¿Cómo se llamaba el constructor aquí, en Kotlin? Poniendo paréntesis, ¿no? Y ahora, ¿qué meto dentro de esa clase? Pues mirad, todo aquello que sea el estado que yo quiero preservar. Mirad, vamos a cambiar el ejercicio. Vamos a suponer que esto fuera la edad del usuario y que esto fuera el nombre del usuario. Entonces, cuando yo le doy aquí, en la variable usuario se guarde lo que el tío ha introducido. Venga, entonces yo voy a coger y ¿qué modificaciones tendríamos que hacer? A ver, primero, vamos a crear el usuario con Baldomero y 23 por defecto. Este contador lo voy a eliminar porque ya no lo voy a usar. Ahora, en la restauración del estado, también voy a quitar el contador porque directamente voy a usar un usuario. En el setup views, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí, este increment count lo voy a renombrar y lo voy a llamar save user. En save user lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger y voy a decir user.age más igual a 1. Cada vez que se le da al botón voy a incrementar la edad del usuario por hacer alguna cosa. ¿Aquí qué me está diciendo? Ah, que es un val. Bueno, pues entonces nada, lo voy a cambiar aquí. Tengo que guardar en el nombre, ¿verdad? Lo que el tío haya escrito. Y lo que el tío haya escrito, ¿dónde lo tengo? Lo tengo en txtname.text string. Y aquí también tenía otra cosa que era lbl count, vamos a poner la edad, text igual a user age to string. Esto es el valor inicial que yo quiero mostrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer inicialmente? Pues que a lbl count, que por cierto lo voy a renombrar, ¿vale? Lo vamos a llamar lbl age. Este de aquí. Vamos a cambiarle a este y le vamos a llamar lblh. Y aquí, esto sería user.age y ahora también con el nombre, txtname, text, user, name, to string. Vale, vamos a ejecutarlo, a ver qué está pasando. A ver, aquí me lanza algún error. Ah, claro, porque ya no tengo el estado, ya no tengo el count y esto no valía para nada ya porque no navegaba hacia la otra actividad. Vamos a ejecutar, a ver qué pasa. Ya tenemos, ¿veis? Baldomero 23. Cuando yo le doy, ya va a 24. Si yo cambio el nombre y le digo Baldomerillo, supuestamente cuando yo ahora guardo, lo estamos guardando como Baldomerillo 27. Y eso está funcionando independientemente del view model, está funcionando
Porque el usuario lo he convertido en parcelable y lo estoy guardando en el onSave Instance State y lo estoy recuperando después en el onCreate. Ahora, vamos a llevarnos esto mismo, pero al ViewModel. Entonces, yo tengo mi ViewModel y lo que voy a hacer es que voy a definir lo que yo antes definía aquí, este usuario, me lo voy a coger y me lo voy a llevar al ViewModel. No le voy a poner private. ¿Por qué no le pongo private? Hombre, para poder usarlo desde el otro lado. Yo aquí ya no tengo acceso a user. Por lo pronto, ya no tengo que hacer el onRestore state. Esto, fuera. Esto, fuera. ¿Qué más? No tengo que hacer el onSave Instance State. Esto, fuera. Pero, ¿qué problema tengo ahora? Hombre, que tengo que acceder a user. User no lo tengo. Luego, evidentemente, yo voy a tener que crear una instancia del Main Activity ViewModel. ¿Qué problema habría si yo cogiera e hiciera esto? Mirad, voy a hacerlo, que va a ser muy divertido. Voy a poner ViewModel igual a Main Activity. Fijaros dos detalles. Primero, el ViewModel lo estoy creando aquí. Como lo estoy creando aquí, me obliga a que le ponga el late init. ¿Pero qué problema tengo? Que yo estoy creando un objeto de los de toda la vida de Dios. Pregunta del millón. Cuando se gire la pantalla, ¿se ejecutará la línea 19? Esta de aquí. Se volverá a ejecutar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿cuál era el escenario que dijimos antes? Yo tengo mi actividad, se gira la pantalla, se destruye esa instancia y se crea una nueva y se ejecuta el onCreate, se ejecuta el onStart y se ejecuta el onResume. Luego se está creando esa línea, ¿no? Se está llamando a esa línea. Bien, y ahora yo pregunto, ¿se está creando un nuevo ViewModel? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estoy llamando al constructor, ¿no? ¿O no? Luego, ¿cuánto va a valer user siempre? Se va a crear el user de nuevo con el 1 Bardomero 23. Luego, no me vale instanciar mi ViewModel. Tengo que decirle al sistema de alguna manera, dame la versión que tú tienes guardada, si es que la tienes. Porque mirad, cuando yo lanzo la actividad por primera vez, no existe el ViewModel. Porque nunca le he dicho al sistema, oye, dame el ViewModel. Entonces, el sistema, ese almacén del que he hablado antes, va a tener un método en el que le voy a decir, oye, dámelo. ¿Y qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que él dice, uy, ¿yo este lo tengo? Dice, no lo tengo, lo creo y te lo devuelvo. Cuando se gira la pantalla, la nueva instancia de la actividad le va a decir a ese almacén, y yo dame mi ViewModel, y el almacén le va a decir, ah, si yo ya lo tengo, toma, pero no lo vuelve a crear. El almacén es como un caché de ViewModels. Vamos a suponer que vuelvo a girar la pantalla, o sea, por tercera vez, se crea una nueva actividad, pero la nueva actividad le dice al almacén, oye, dame mi ViewModel, y el almacén le va a decir, toma, aquí lo tienes, no lo vuelve a crear. De esa manera se preserva. Para que una actividad pueda obtener un objeto ViewModel, deberá solicitárselo a un objeto de la clase ViewModelProvider. ¿Qué significa ViewModelProvider? Proveedor de View. Eso es. Dice, este proveedor funciona internamente con dos objetos que deberemos suministrar al constructor. Un objeto de una clase que implemente la interfaz ViewModelStoreOwner, es decir, un propietario de almacén de ViewModels. Y toda actividad implementa esta interfaz ViewModelStoreOwner, por lo que podemos pasar simplemente this si estamos en una actividad. Y además le tengo que suministrar un objeto de la clase que implemente la interfaz ViewModelProviderFactory, que actúa como objeto factoría encargado de construir el ViewModel cuando así se lo indiquen. ¿Esto qué significa? Mirad, si yo estoy cediendo la responsabilidad de la construcción del ViewModel al provider, ¿el provider cómo llama al constructor? Mirad en este caso. En este caso, soy yo el que llama al constructor directamente. Luego, yo sé cómo hay que construir un ViewModel. Ahora, si esa llamada la tiene que hacer otra persona, otra clase, en este caso el provider, el pobrecito sabrá hacerlo si es el constructor por defecto.
Es decir, si es el constructor que no recibe ningún argumento. Porque si fuera un constructor que recibiera algún argumento, ¿cómo sabe él qué argumento le tiene que pasar? Muy fácil, esto es muy fácil. Yo te digo a ti, constrúyeme un coche. Y tú dirás, ¿con cuántas puertas las quieres? Pero si yo no te lo puedo decir, porque yo solamente te puedo decir, construye un coche, ¿tú cómo lo sabes? No lo puedes saber. Entonces, el patrón factory, ¿qué era el patrón factory? ¿Qué era el factory? ¿Qué es un factory? Una factoría, ¿no? ¿Y eso qué era? Una clase para crear objetos. Eso es, una clase para crear objetos, un método para crear objetos. Entonces, yo le digo al proveedor, digo, me vas a crear un viewModel. Me lo vas a almacenar en este almacén, que es lo del store. Y si necesitas construirlo, utiliza este método factoría. Tú, en este caso, no te tienes que calentar la cabeza y decir, ay, tengo que llamar al constructor vacío. No, no, sino tú tienes que llamar al método factoría, que yo te lo estoy proporcionando. O sea, lo estás construyendo tú, atendiendo a lo que a mí me gusta. Ahora, claro, aquí hay un problema, y es, ¿cómo te paso el método factoría que tú tienes que llamar? O sea, tú y yo tenemos que estar de acuerdo en cómo se llama ese método factoría, porque yo lo puedo llamar, constrúyeme un coche bonito, y tú llamarle, constrúyeme un coche profesional, y entonces tú no sabrías a quién llamar. Entonces, ¿qué pasa? Que la factoría está definida como una interfaz, que tiene un método, que tiene un nombre, es un contrato que establecemos tú y yo, en el que yo te voy a proporcionar un objeto factoría que tiene un método que se llama de una determinada manera porque implementa la interfaz y tú lo sabes porque vas a llamar a ese método. Eso es la interfaz factory. Mirad, eso es aquí que dice un objeto de una clase que implemente la interfaz viewModel provider factory. ¿Eso qué es? Eso es un contrato. Es decir, tú pásame un objeto que tenga un método que se llama así. ¿Y ese método dónde está definido? En esa interfaz. Es una manera de ponernos tú y yo de acuerdo. Ojo, dice, si no se indica en la construcción, es decir, si yo no te lo paso a ti, pues se usará una factoría por defecto. ¿Y eso qué significa? Si yo en el fondo voy a crearlo sin pasarle parámetros, es decir, si yo lo que quiero es que tú llames al constructor vacío, no me hagas darte un objeto factoría. Entonces el sistema, digamos, tiene un objeto factoría por defecto, y el objeto factoría por defecto es llamar al constructor vacío, de la clase que yo le diga. Si en el almacén gestionado por ese provider no existe ya un objeto de la clase pasada como argumento, el viewModel provider usa su objeto factory para construir un objeto de dicha clase, correspondiente al viewModel. Lo almacena en el almacén y lo retorna. ¿Ok? Ahora, si por el contrario, en el almacén ya existe un objeto de la clase pasada como argumento, el viewModel provider directamente lo retorna. No tiene que construirlo, y como no lo tiene que construir, no llama al objeto factoría. ¿Y eso cómo se come en código? Pues mirad, se come de la siguiente manera. Yo aquí voy a construir el viewModel, pero en realidad lo que voy a hacer es crear un objeto viewModel provider, que es un proveedor, le voy a pasar el this, ahora veréis por qué, y voy a llamar a su método get. Y este método get es el que, si existe, me lo retorna del tirón, y si no existe, lo crea y me lo retorna. Voy a copiar la línea. Luego ya no llamo yo al constructor del tirón, sino que voy a pegar esto. Y ahora mirad, vamos a ver qué recibe el viewModel provider. Fijaros, lo pone aquí. ¿Qué pone? Owner. Es decir, ¿yo qué le tengo que pasar al proveedor? Le digo, yo soy el propietario. ¿Y eso por qué es necesario? Pues porque, aunque no lo parezca, distintas gentes puede querer instanciar el mismo viewModel, de la misma clase. Entonces, es necesario que yo al proveedor le pase quién sea el propietario, porque si otro pide un objeto de la misma clase, pero es de otro propietario, le cree uno nuevo, pues yo no quiero compartirlo con él. Entonces, fijaros, me paso a mí mismo, le digo, oye, que yo soy el propietario. Y ahora fijaros que llamo al método get. ¿Y qué le paso al get? Le paso la clase de la que tiene que crear el objeto.
Consecuencia de eso, yo tengo una variable viewModel de la que puedo asegurar que es un objeto viewModel. Un objeto de la clase MainActivityViewModel. Imaginaros cuando yo muestro la actividad. La primera vez se le va a decir eso al proveedor y el proveedor ¿qué va a hacer? Va a construir el objeto y me lo va a retornar. ¿Cómo lo va a construir? Como no le he dicho la factoría, va a utilizar una factoría por defecto, que es llamar al constructor vacío. Y me lo va a pasar. Yo lo uso. Giro la pantalla. Se crea la nueva instancia de esta actividad. Se llega a esa línea y cuando se llama a esa línea, ¿qué hace el proveedor? El proveedor dice, a ver, yo ya tengo en el almacén un objeto de esta misma clase y este propietario. Dice, sí, dice, toma. Ya no lo crea de nuevo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me está fallando ahora aquí? Que estos users, claro, son una propiedad ¿de quién? Del viewModel, pues nada. Y ahora fijaros que estas constantes ya no me hacen falta. Alguien dirá, oye Pedro, tú ya, esto no tiene pinta de que tú estés preservando el estado. No, es que ya no lo estás haciendo tú. Es que resulta que todo lo estás haciendo, todo tu estado está en un objeto que se llama viewModel, que el sistema lo preserva automáticamente. Yo lo único que tengo que preocuparme es de pedirlo. Venga, pues vamos a ejecutarlo. Se ejecuta, por ahora bien. O sea, supuestamente ahora, mirad, supuestamente ahora yo he guardado en user Baldomerillo 28. Si miramos el código, como se va a ejecutar todo esto, incluido el setup views, supuestamente se va a recuperar del viewModel el user name y el user age y se va a escribir en las vistas correspondientes. Vamos a verlo si eso es verdad. Baldomerillo 28. Baldomerillo 29. Lo único que tengo que preocuparme es de que el estado que yo quiero guardar se encuentre en el viewModel.